mi milagro recibiré y sé que transformado yo seré. Regresamos al tema, tengo adicciones en mi familia. Hermano Alberto. Sí, continuamos con la respuesta a la pregunta que tenía el hermano Gustavo. Así es, como les comentaba acerca de mi problema del alcoholismo, yo caí muy fuerte al alcohol. Por eso cuando alguien me comenta del alcohol o platica del alcohol o convivo con alguien que está en esa situación, es como un doctor cuando ya conoce el cuerpo, qué es lo que está pasando y entonces ve qué es lo qué le puede funcionar, qué le puede ayudar para poder superarlo y decir dónde estamos. Y les platicaba yo acerca de mi situación y les decía que yo llegué a un punto en que yo le dije a Dios, no te prometo, yo solamente te pido que me ayudes porque yo ya no puedo con esto. En ese momento yo pude experimentar una paz, una tranquilidad en mi ser, algo que nunca había experimentado. ¿Qué lo llevó a dejar su adicción? ¿Quién? Usted primero, hermano, y luego, a ver. ¿Qué tipo de adicción Sí. tuvo, hermano Carlos, Laureano, como joven? Si lo puede para que compártanos nos están la escuchando. adicción que usted tuvo y qué lo llevó a dejar su adicción. La adicción que tuve, hermana, en primer lugar fue el alcohol. Comencé con el alcohol. Y segundo, comencé con lo que es experimentar lo que es la marihuana. ¿Verdad? Y eso al ser humano, al joven, le va gustando. Pero nunca sabe la consecuencia, como le decía, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, lo que me hizo a mí dejar eso fue, no sé cómo llamarlo, si el golpe o el Señor me corrigió mi vida para que yo, si me entiende, dejara y el Señor me ofreciera una vida mejor, ¿verdad? Entonces, a la vez yo lo veo como un llamamiento de Dios sobre mi vida, que al dejar, si me entiende, lo que es la droga y el alcohol, ¿verdad? Entonces yo creo que tal vez para los jóvenes, ¿verdad? Otra adicción que tenía, hermanos, ¿verdad? Y voy a ser sincero con ustedes, es la pornografía. Y eso está atacando, ¿verdad? Con los jóvenes cristianos, llamarse cristianos, hasta mismos pastores caen en eso, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Yo lo que digo, ¿verdad? Que tal vez nosotros para la vida de aquel que no puede dejar, porque yo no lo podía dejar. Con mis propias fuerzas yo no lo podía, pero había alguien, ¿verdad? Que había, ¿verdad? Escogido para ser ejemplo y dar testimonio. Un testimonio vivo. ¿Verdad? Tal vez para aquellos que tienen, ¿verdad? Que no pueden dejar el alcohol, que no pueden dejar lo que es, si me entiende, la pornografía. Adicciones. La droga. Y sin cosas, ¿verdad? Pero hay esperanza para ellos. Sí, Tal vez sí. para ellos, sí me entiende, para mí cuando yo estaba caminando, ¿verdad? En esas situaciones no había esperanza para mí. Y entonces cuando Dios llegó a mi vida, llegué al hospital privado. Porque tocó fondo con la adicción. Toqué fondo ahí. Tuvo Entonces, sobredosis y lo llevaron al hospital. sobredosis, llevaron al hospital, aparecí en medio de un lago, hermanos, en medio de un lago. Fuimos a una reserva y allá, ¿verdad? En el estado que estaba, nieva mucho. Entonces a la 1 de la mañana hubo una pelea porque todos estábamos drogados.
y todos nos dispersamos. Y mi casa estaba a media hora. Y con toda esa nieve se tardaba como 1 hora y media. Estaba menos 25. Se da cuenta que está abriendo el freezer. El congelador. El congelador. Y entonces de eso salí. Salí y dije, me voy. Y ya estaba drogado, tomado, no tenía sentido. Y cuando aparecí sin los tenis, porque los tenis se quedaron prensados en la nieve. Y estaba corriendo para que no me agarraran. Sentía a alguien que me estaba correteando. Y ya luego cuando aparecí, hermanos, en medio de un lago. Y es cuando tal vez muchos dicen, no, pues estaba borracho y no tiene conocimiento, nada. Pero en ese entonces, hermanos, se me fue, no sé, revolvió mi memoria una vez más a lo que yo estaba haciendo. Y había una voz diciéndome, ¿sabes? ¿Por qué estás aquí? Porque tu papá te ha dejado. Y es un tema que está tocando usted acerca de las familias, ¿verdad? Sí, que causa, ¿Qué causa? el 50% de los problemas La familiares desintegración familiar. es el conflicto con drogas, alcohol. Entonces Es una excusa del enemigo que vino a poner a mi vida porque él me estaba acusando. Me estaba diciendo, ¿sabes por qué estás aquí? Porque tu papá te ha dejado desde pequeño. Y yo, sí me entiende, ¿y por qué me dices? Se sentía culpable, hermano. Y decía... lo usaba como excusa para usar Ajá. Para hacer drogas, Ajá. para usar el alcohol. Por eso tú estás aquí tomando. Y yo decía dentro de mí, no es cierto. Le decía, no es cierto. Yo creo en un Dios. Y ese Dios es el que me va a rescatar esta noche. El único que me salvó y vi una luz, hermana, que para llegar a la casa, tocar tierra en una casa, hermana, estaba lejísimo. Cada paso que daba, como que si alguien me agarraba los pies, hermana, y no lo dejaba no me avanzar. dejaba avanzar. Cada paso, hermana, sentía que ya estaban a muerte. Y decía, si tú llegas, si tú te esfuerzas, está en ti. Si tú te esfuerzas, allá para llegar, vas a tener vida en esa luz. No sé cómo llegué, hermano. Solo sentí que 3 pasos di. Estaba tocando en la puerta de unos vecinos ahí. Mira, hermana, que de ahí, solo le estaba diciendo, Señor, gracias, porque Él hizo la obra. ¿Y cómo lo llevó hasta una casa cristiana? Es un milagro. Un milagro de Dios. Un milagro de Dios de que nos da vida. Ahí le dio su oportunidad. Entonces estamos de acuerdo que somos escogidos, pues. Dios tiene planes, hermano. O sea, sí. Dios tiene planes para nuestras vidas. Una ocasión teníamos poco de haber llegado aquí, estábamos viviendo en un departamento. Y me acuerdo que fui a visitar, a hablarle a un hermano para irnos a la iglesia. Vivían a la vuelta de la casa. Cuando llegué ahí estaban 3 personas tomando afuera de la casa de él. Y en ese momento ya toqué y saludé a los 3 muchachos que estaban tomando. Ya me salió la muchacha y me dice, no, pastor, no vamos a poder ir ahora. Ok, ya me regresé. Y luego atrás de mí venía un joven, de los que estaban ahí tomando, bien borracho. Y me dice, ¿usted es pastor? Y dije, sí, soy pastor. Mira, solamente quiero decirte, qué bueno que te vienes a mí, pero yo lo vi un poco, así como que venía cierto agresivo. Porque luego me preguntó que si yo era pastor. Le dije, sí, soy pastor por la gracia de Dios y quiero decirte que Dios te ama. Y mira, traía mi Biblia y le puse un tratado aquí, en su bolsa. Pero él trató de sacarse y de repente se soltó llorando. Me decía, si usted es pastor, ore por mí. Pero empezó a llorar como no tiene idea. Y le dije, bueno, ¿y por qué llora? Le preguntaba. Es que, pastor, usted no sabe por qué estoy tomando. Y así a grandes rasgos me dice, fui violado por mi pobre papá. Y esa situación me lleva a esto. Wow, hermanos. Es fuerte.
oré por él, así como andaba. Al otro día llegó a la iglesia. Y me dejé guiar por su tratado y aquí estoy. Vengo que siga ministrando mi vida. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, desgraciadamente la violencia doméstica no solamente es en golpes, sino también en aspectos psicológicos y morales. Y eso es algo que hoy desgraciadamente es la realidad de la vida, del mundo que estamos viviendo. Que a veces no nos damos cuenta que nosotros los padres somos culpables, que nosotros mismos es como dejar a nuestros hijos en las manos del lobo. Es entregárselos. Así es. Y yo les digo, aplaudimos a nuestros jóvenes porque pensamos que ya porque toman o porque hacen eso, ya se hicieron hombres. Pero no sabemos, hermanos, que es un daño, a veces es un daño irreversible, porque ese daño puede llevarnos hasta la muerte. ¿A dónde los estamos entregando? Sí, hermano. ¿Qué lo llevó a dejar su adicción, hermano? A mí, que me llevó a llegar mi adicción, dejar mi adicción. A mí me hablaron, me platicaron por todos lados, hicieron todos los intentos habidos para poder persuadirme del alcohol. No hubo nada que trabajara en mi vida. Yo tuve la necesidad de llegar un momento a clamar y ese Dios vivo y verdadero personalmente vino a mi vida, Amén. Tocó mi vida y pude percibir el milagro de Dios en mi vida. Después fíjense, desde los 13 años hasta hace 8 años que conozco del Señor, yo no conocía un día sin dejar de tomar. Para mí era tomar y era alcohol y cerveza y al último era hasta droga. Pero en el momento en que yo sentí cuando Dios puso su mano en mi cuerpo, instantáneamente el alcohol se fue de mi vida, y hasta el día de hoy puedo decir, Señor, gracias porque llegaste a mi vida, y por eso digo que para Dios no hay imposibles, y que cuando y si por ahí hay una mamá que está con un hijo, que tenga un hijo que esté batallando con el alcohol, yo le recomiendo que primero ella tome el control en la situación de que ella primero haga el primer paso a darle su vida a Cristo para poder tener esa ayuda especial. Amén. Y decirle, Señor Jesucristo, yo te necesito como Salvador en mi vida, perdona mis pecados para que puedas venir a mi vida, y el recibir esa bendición hermosa te hace en ese momento de poder tener la confianza y la protección de nuestro Señor Jesucristo, y de ahí empezar a tomar unas armas, pero ya no terrenales, sino unas armas celestiales de arriba con las que puedes combatir, y puede tu hogar, por muy perdido y acabado que esté, Sí. puede ser alcanzado por la gracia de Dios para poder tornarlo un hogar victorioso por la sangre de Cristo. Amén, amén, La amén. hermana Gloria a Claudia Dios. también tuvo un tipo de adicción. No tomaba alcohol, hermana. No. Baile. ¿Quién la rescató? Porque sí. ¿Quién me rescató? No, yo creo que como mexicanos que somos, la mayoría de nuestras casas siempre hay alcohol, tristemente, porque como dice el pastor, o sea, Pero no se para sienten más faltarse ni nada de eso, hombres. hermano, sí. No, se ¿De cuál? sienten más, no sé, hay muchos tipos de alcohol. No. Y pues sí, en mi casa siempre ha habido alcohol, en la casa de mis papás. Sí, de joven tomé alcohol, pero no era o sea, no, para mí no era adicción, era simplemente como convivencia. Pero cuando yo me caso con un alcohólico. Yo siempre en mi casa había alcohol y yo siempre decía, yo no me voy a casar con un alcohólico. Y yo no me voy a casar con un borracho. Y me casé con un alcohólico, con un borracho. Entonces mis primeros años de matrimonio fueron difíciles, la situación, porque mi esposo era bien bueno y sano, pero nada más tenía alcohol encima y se transformaba. Entonces mi hijo, tengo 2 hijos y el mayor es un varón, él estaba traumado porque ya nada más llegaba él y nos encerrábamos en la recámara. No nos golpeaba, pero el simple hecho de que nos estaba molestando y que tráeme esto y lo otro era fastidioso. Posesivo.
Pero cuando yo vine a reencontrarme con el Señor, yo tenía muchos problemas. Ese es otro tema que después vamos a tratar. Pero una parte que yo le pedía mucho a Dios porque sí era difícil para mí. Yo le dije, Señor, mira, ya no puedo con esta situación. O cambia a mi esposo o yo me voy. Porque mis hijos no pueden estar viviendo así. Incluso mi hijo dice, mami, yo nunca voy a tomar alcohol porque yo siempre vi cómo era mi papá. Y yo no quiero tener una vida así y yo no voy a vivir una vida así. No quiero una vida así para mi familia. Amén. Entonces, cuando Dios hizo el cambio en él, en mi esposo, mi vida cambió. Y créanme que sí cambió bastante porque antes yo le tenía miedo. Yo todo volteaba a verlo, cualquier comentario porque le tenía miedo. No me abusaba físicamente, pero a lo mejor psicológicamente sí. Y ahora es al revés, hermana. Y ahora es al revés, Sí. hermanos. Sí. Si estamos de acuerdo entonces que es Cristo Pero el que sana y solo el que Cristo salva. es Así es. ¿Eh? y como Que dice el transforma hermano, vidas. Sí. como dice el hermano Gustavo, Sí. como madres tenemos que entregar a nuestros hijos al Señor y decir que Él los cuide, pero también ser guías. Yo creo que las mamás tenemos una parte muy importante en la educación de los hijos. Y si uno tiene un contacto cercano con sus hijos, los hijos son obedientes. Yo siempre le he dicho a mi hijo, mira, yo nunca usé drogas y no te puedo decir que se siente. Pero si se sintiera bonito, no habría tantos muchachos ahí como tontitos. Entonces, ¿qué te llevan las drogas a actuar? Yo creo que Como cada uno tontito. en la propia Entonces, adicción piensa. tuvo un cambio de vida, ¿sí? ¿Cuál fue en los hermanos que comparten con nosotros su testimonio? ¿Cuál fue el cambio? ¿Cuál fue el cambio en su vida después de salir de la perdición? ¿Cuál? Mi cambio principal fue, y fíjense, es un cambio progresivo, porque pensamos, y mucha gente que a lo mejor nos puede estar oyendo, yo no tomo, yo no tengo esta situación, pero cuando el Señor Jesucristo viene a tu vida y te quita el primer gran problema, en lo personal para mí, en la adicción, estamos hablando de la adicción, en este caso el alcoholismo y la droga, Sí, sí. llega y la toca, pero fíjense, algo bien hermoso, que nuestro Señor Jesucristo no nada más es el trabajo que Él quiere hacer en ti. Él quiere dar una vuelta completamente en tu vida de 360 grados, de que hoy me doy cuenta que lo principal no fue el alcohol, sino que ahora me pude dar cuenta de que Dios tiene un plan perfecto para la vida de nosotros y que me doy cuenta de que Dios me ama tanto, que ha hecho todo y una obra hermosa que ahora veo la perspectiva de mi vida ha cambiado. Así Hay una es. cosa muy importante, hermanos, en esto. Es verdad que siempre la gracia de Dios está al alcance Amén. de todos. Él sabe el sufrimiento de una madre, el dolor de una familia que está al borde de la destrucción, desintegración. Pero ¿sabe qué? Una cosa muy importante. Dios tomó la iniciativa de buscarnos. Así es. Así La es. decisión sería de nosotros. Así es. Y yo creo que Dios nunca va a esperar, no, pero que si nos da la oportunidad de que toquemos fondos porque Dios quiere decirnos, mira, ¿a dónde estás llegando? Pero mi gracia siempre está al alcance tuyo. Amén. Y eso es lo importante. Por eso la Biblia dice que el Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Así es. No necesitamos ser alcohólicos, drogadictos o una adicción a la pornografía, pero hay otros tipos de adicciones. Pero Amén. aún así no deja de ser pecado. Y el pecado nos aparta de Dios. Gloria a Dios, así es. Y por Entonces eso- el cambio es bueno, o sea, el Claro. cambio fue bueno, fue, ¿cómo le llaman? 360 grados, ¿cuánto es? ¿Toda la vuelta? Yo o podría decirle cómo? que es 180 grados. 180. Porque por hacer 360 es volver al mismo lugar. Ok. Muy largo. Y sería 180 es A veces yo un uso cambio de el término de 360 grados porque yo tengo que regresar a donde están los perdidos para Ah, poder oh. compartir, Amén. compartir lo que Dios ya hizo en mi vida y cuando uno lo habla o lo platica, lo testifica, lo hablas con esa alegría y con esa veracidad porque tú lo viviste y estás viendo la condición en la que están y por más te digan esas personas, no, yo estoy bien, no pasa nada y estoy... Y aparte de que ellos mismos se encargan de decir, no, pues mira, si de ahí saliste, si de ahí anduviste, pero yo creo que es de 360 porque ahí es donde puedes responder que de ahí saliste, pero mira el cambio que Cristo hizo en ti. Dice la palabra que tenemos que ser como luminares, como la sal y estar ahí. Entonces, se imagina si nos rescatara
y nos pusieran en un lugar separado, pues en una vitrina, pues yo creo que el Señor no, yo pienso que no quiere trofeos, lo que Él quiere es que por amor le sirvamos y seamos siervos. Yo platicaba con unas personas y que no pertenecen al grupo religioso cristiano que pertenecemos nosotros, pero ellos son testigos. Ellos usan un texto en la Biblia que está basado en Proverbios, en una versión del Nuevo Mundo, y dice que voy a parafrasear, dice que el vino alegra el alma. Y ellos en cierta manera dice, tú puedes tomar, pero contrólate, pero toma poquito. Con medida. Con medida, todo con medida, nada con exceso. Inclusive hasta bailan, tal vez hasta fuman algunos, pero yo le preguntaba, pero ¿por qué hacen eso? Dice, aquí aquí no se nos prohíbe, sino se nos dice, háganlo. Y dije, pero por ejemplo, yo que fui borracho, si llegara a ser testigo, es como volver a hacer lo mismo. Entonces, siempre sencillamente, ¿dónde radica el cambio del nuevo nacer? Así. Pablo dijo, el Señor a través de Pablo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Sí, es las cierto. Cosas viejas pasaron, aquí tú sí es cierto, porque cuando Dios obró en mi vida, ¿se imaginan ustedes un árbol sacarlo con todo y raíz? Y cuando uno sacaba algo malo con todo y raíz, automáticamente no queda nada ahí. Uh-huh. Y yo en lo personal puedo decir que nunca he tenido problemas de volver a caer en la adicción, ni mis luchas son así en ese tipo, porque yo creo que el que lo hizo desde con todo y la raíz. Amén. Entonces digo, y por eso es mi amor, que digo, qué hermoso poder experimentar algo que te quitaron por completo, y a veces me dicen, oye, no, pero no se te antoja. Le digo, mira, es como aquella persona que nunca ha tomado, pues no sé qué va a sentir. Ok, hermanos, pues vamos a una pausa y seguimos con el tema porque es muy interesante. Amén, gloria. Regresamos con la última pregunta. Es importante también que se quede con nosotros. Vamos al intermedio.